Ante todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ante todo Mujeres Podcast. Soy Tatiana Rodríguez y estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia. Este episodio, Dignidad y Poder en la Industria webcam. Advertimos que tiene temas sensibles, por lo que recomendamos que sea reproducido únicamente por adultos mayores de 18 años. Y nuestra invitada, que se encuentra en Ibagué, Colombia, Joana Mojica. Joana, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Tati, gracias por esa invitación, qué rico poder participar. Bueno, pues primero agradecerte, Joana, que estés hoy en Ante todo Mujeres Podcast y más con un tema que genera tanta sensibilidad y que todavía existe ese tabú, ¿no? En nuestro país, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con el sexo, genera ciertas preocupaciones y resistencias, y bueno, a veces pues se olvida que es natural y es inherente en el ser humano. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la industria webcam y tú tienes más de 20 años de experiencia en este tema. Entonces empecemos como Joana llega a la industria webcam. Eso fue, bueno, de antemano pues sí, es una industria, y tengo que decir que es una industria bastante querida por mí, la quiero mucho, la respeto demasiado a pesar de su contexto. Hace creo que ya más de 20 años que todo estaba no había redes sociales, no había este cuento de los grupos de WhatsApp, todo era totalmente diferente a como lo vemos hoy en día. Un día hablando con un amigo, le digo, hablando de temas locos, le digo, oye, deberíamos montar un sitio de hombres para mujeres, porque desafortunadamente hoy en día las mujeres son más obscenas que los hombres. Fue un comentario suelto que salió de mí y él me dice, ok, yo hace mucho tiempo intentaron venderme un videochat erótico, porque antes se llamaban así, videochat eróticos, pero pues mi esposa no me permitió comprarlo. Me entró la curiosidad, yo estaba estudiando ingeniería industrial, me entró la curiosidad cómo funcionaba este tipo de industria, de empresa, y comenzamos a indagar. Él me contacta con esa persona que intentó venderle el negocio, y así empezamos. Fue muy duro Joana, iniciar. pero espérate un momentico, porque tú lo cuentas como si fuera así como, voy a poner una panadería, ¿sí? Tú, ingeniera industrial, o sea, es un poquito distinto ese negocio a trabajar en lo relacionado con tu carrera. Entonces, ¿qué te impulsa a tomar esa decisión? Porque, ¿sí? Del dicho al hecho. Precisamente por lo mismo, porque yo estaba adentrándome en un medio industrial, en un medio empresarial. Para mí era muy impactante el tema de identificar cómo podía funcionar eso como empresa, cómo era que un tema tan controversial, un tema del que yo no tenía ni idea cómo funcionaba, podía encajar en contratar un personal, en contratar unos procesos administrativos. Y así empezó el tema para nosotros con mi socio. Empezamos, porque pues tengo que decir que él a mí me enseñó muchísimas cosas. Él me empieza a enfocar más en la estrategia empresarial y no tanto en verlo como un proceso sexual o de explotación, o como muchas personas tienden a verlo. Las personas no le metían, digamos que éticamente nunca ha estado bien visto para algunas personas, hoy sí, aparentemente. En esa época era peor, porque era un tema muy, muy callado, ¿no? Era Joana, algo que eso no. fue hace como, dices 20 años más o menos, 2006. Sí, aproximadamente. Sí. Y Arrancamos con ese tema. tú dices que eres pionera y que en esa época pues era algo muy oculto.
¿Cómo inicia esa Ujú. investigación, digamos, del mercado? Porque como ingeniero hiciste todos los procesos administrativos, ¿cómo empieza eso? Uy, fue durísimo porque como te digo, no había redes sociales, no había información en la red. Existían algunos que hoy en día pueden decir, claro, ellos también fueron pioneros, pero estábamos muy alejados los unos de los otros. Entonces no teníamos contacto directo y en Internet la información que se encontraba era muy poca. Em, mm, Comenzamos casi que con las uñas porque la información que teníamos era muy poca, pero empiezo yo a investigar, a adentrarme en el tema. En esa época ni siquiera existían plataformas que hoy en día existen para trabajar. Sí. Entonces, por ejemplo, Chaturbate es una plataforma muy grande en el mercado. En esa época estaba naciendo Chaturbate. Entonces, comienzo yo a investigar, a meterme, nos tocó, duramos casi un año para adquirir nuestro punto de equilibrio, precisamente porque en ese año nos tocó aprender casi que solos. Nos asesoraron, entre comillas, pero desafortunadamente estas personas nos roban, tengo que decirlo, porque ellos nos prometieron enseñarnos, pero como en esa época no había tanta información y no tenemos ni idea del tema, pues digamos que nos hicieron pagar por unas plataformas que eran gratuitas, por ejemplo. Mm. Digamos que la malicia indígena Nada. afloraba en esos momentos. Las personas deshonestas como en todo, o sea, Sí, claro. todo el tiempo trataban de sacarles dinero. ¿Y cómo fue conseguir, no sé si eran mujeres, hombres o solo mujeres, que sé que se les dicen modelos? O no sé si esté Ujú. bien el término. ¿Cómo era conseguir el personal para laborar en el estudio? Básicamente eso empezó por el voz a voz, Facebook, se hacían publicaciones. Ah, y en ese entonces publicábamos en el periódico, publicábamos en la sección de contenido para adultos, en el periódico pagamos pautas publicitarias, porque Sí, redes habían muy pocas. sí, sí, sí. ¿Y llegaban Sí, sí, fácil sí. las personas para trabajar con ustedes? Pues digamos que sí llegaban las personas porque obviamente a la hora de conseguir trabajo pues llegaban muchas personas. El tema era cómo adentrarlos en el tema, cómo explicarles de qué se trataba sin que se fueran a aturdir, sin A que salir fueran corriendo. claro, a salir corriendo, porque como era un tema éticamente tan oculto, entonces obviamente antes el miedo de exponerse públicamente o exponer su imagen era algo muy difícil. Enseñarle a una persona joven que su familia antes eran más conservadores, pues era demasiado complicado adentrarlos en el tema. Entonces eso fue algo que nos tocó ir desarrollando, como la manera de poderles explicar, nos tocaba crear unos guiones para poderle explicar a las personas de qué se trataba y que no era contacto físico, que era entretenimiento para adultos, que era una forma de expresión. Hoy en día ya no hablamos de modelos, sino hablamos de performers, de personajes, de actuación. Entonces antes era muy difícil hacerlo. Hoy en día, pues como las redes sociales están tan abiertas al tema, pues ya las niñas prácticamente, perdón, las modelos prácticamente entran, digamos que sabiendo de qué se trata. Antes era muy Joana, difícil poderles bueno, explicar. en nuestra conversación previa a la grabación de este episodio, yo te dije que si se necesitaba que fueran muy bonitas o atractivas o atractivos según los estándares de belleza que existan en el momento, y tú te moriste de la risa como, y eso no tiene nada que ver. Quiero que nos cuentes un poco de eso y cómo tú mencionabas en esa previa que hicimos, la perversión del hombre y la mujer. Y no sé si los clientes sean más mujeres o sean hombres. Bueno, Ahí son acá como en tres temas, perdón, tanta cosa al tiempo, ¿no? se ve de todo, pero básicamente acá hay que tomar un tema, me parece a mí muy importante, que es el estereotipo que tiene el colombiano, el latino, el norteamericano, el español, porque digamos que para lo que a nosotros los colombianos nos parece aparentemente bonito, para los norteamericanos pueda que no, o digamos que el colombiano dice, no, es que esta chica es gordita, no tiene una belleza agradable. Para el europeo dice, muchas veces decían los usuarios, ¿cómo es que en Colombia están ciegos?
ellos ven la belleza colombiana algo demasiado atractiva, sin importar si la modelo o el modelo sea alto, gordito, bajito. Y básicamente en este tipo de industria se maneja mucho el tema emocional, el tema psicológico, el tema más de una inteligencia emocional, ¿no? Es un tema ya muy de manejo psicológico con el usuario. Entonces es como mostrarle una belleza interior por medio de una imagen o por medio de una cámara. Entonces Sí, es un tema bastante complejo y demasiado extenso para trabajar, porque en esto no significa que porque la modelo o el modelo sea gordito, flaquito, alto, bajito, entonces no va a tener exposición o no va a tener un público. Al contrario, hay gustos para todo. Y entonces ahí es donde viene el tema que tú decías, la perversidad. Yo le llamo mucho, hay muchos fetiches y hay muchas aberraciones de las personas que les gustan cosas que para muchas personas en la cabeza no caben. Entonces, ¿cómo una persona va a satisfacer solamente viendo una cosa X o unas cosas que uno dice, eso causa excitación, eso causa fetiche, eso causa, ¿qué causa? ¿puedes contarnos alguna de esas cosas? Por ejemplo, que sea algo extraño que tú digas, pero ¿cómo causa excitación? Bueno, yo no sé si se puedan mencionar acá, pero he visto Se cosas puede tan mencionar. extremas, ¿ok? He visto cosas, he llegado a ver cosas tan extremas como, o lo que más me ha impactado a mí en todo este tema fue cuando a una de mis modelos le pagaron por ver a ese usuario cómo se cortaba su pene. Y si yo no lo hubiera visto, realmente no lo creo, pero lo hizo en cámara. Entonces, sí hay, de cierta manera, hay algunas aberraciones demasiado impactantes o demasiado fuertes. Alguna vez también tuve la oportunidad de ver cómo el usuario le mostraba ciertas cosas a la modelo y eran cosas que, bueno, hoy en día también hay que ver que están prohibidas, ¿no? Digamos que en esa época no era como tan exigente el tema de estar denunciando comportamientos extremos denunciando comportamientos ilegales, Sí. pero aún así lo hacíamos, denunciábamos las cosas que definitivamente no entraban dentro de un contexto normal y sobre todo el sexo con los menores de edad, ¿no? Lo vi, No, tenaz. lo alcancé a visualizar y de pronto si todos pueden decir, sí, claro, eso es ilegal, la industria no está para eso, nosotros nos encargamos de denunciar este tipo de situaciones, nosotros como dueños de estudio, capacitadores, bueno, en fin, pero no podemos obviar que esas aberraciones existen, que a las personas les gustan este tipo de cosas. No lo estoy defendiendo, obviamente, porque obviamente no voy con eso, me impactó, me traumatizó, fue muy duro para mí ver ciertas cosas que alcancé a visualizar, pero desafortunadamente también me tocaba ponerme en el papel, bueno, ¿y por qué a los usuarios, a las personas que consumen este tipo de contenidos les gusta pedir esas cosas o por qué les gusta estas otras cosas? Porque en la mente de una persona están o existen esas aberraciones. Y me adentré a tratar de analizarlo y a estudiarlo y era como mi pregunta constante, pero ¿por qué este fetiche? ¿Pero por qué piden estas cosas? En mi cabeza siempre estaba el porqué de. Entonces no es un tema solamente psicológico de las modelos, sino tratar de analizar hasta dónde puede llegar la mente de un ser humano, ¿no? Y que de Sí. cierta manera se convirtió en un trabajo para muchas personas. Joana, y de pronto esos mismos gustos, esa atracción, ¿crees tú que tiene que ver un poco, por ejemplo, en nuestra región, ¿no? Porque tú dices que es muy distinto un europeo norteamericano, que es menos exigente digamos, esos estereotipos que se exigen en nuestro país y sobre todo a las mujeres. Una mujer llega a cierta edad y está con un poquito de sobrepeso o de cierta manera y ya la critican y la juzgan, mientras que un hombre puede llegar gordo con su panza feliz y antes dicen que eso es lo que se ha tomado y lo que ha bebido y presenta la panza con orgullo. Nosotros pues no podemos presentar nuestra panza con orgullo porque es digamos, ese estereotipo. Entonces de pronto tiene que haber un poco la educación tradicional, el que todo esté prohibido, que fomente
más ese tipo de comportamientos, de fetiches, de adicciones, porque también se puede convertir en una adicción. Yo diría que no es que esté prohibido. Lo que pasa es que nosotros, y más los latinos, que es donde más se ve esto, no lo prohibimos a nosotros mismos. Porque no es el hecho de que está prohibido mostrar el gordito, no, al contrario, yo diría que es un tema más de cultura y que nosotros nos estamos, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que nos hacemos en la cabeza que porque tengo un gordito entonces estoy fea. Olvídalo, hay personas que les encanta eso, hay personas que les fascina ver un gordito, hay personas que les encanta la mujer curvy, entonces no, es un tema más mental y cultural realmente, porque pero eso no, pero gustos para respecto todo. digamos, a lo erótico, a lo sexual, ¿crees que de pronto tenga que haber tanto prejuicio y tanta restricción en la educación desde que se es niño y niña con las prohibiciones, no te toques, no te mires, eso es pecado, eso es malo, eso es indecente, es inmoral? Sí, que haya tanto tabú y tanta resistencia frente precisamente, por ejemplo, a lo que es la industria webcam, a lo que tiene que ver con la sexualidad o con las actividades sexuales pagas. De educación tal vez esas prohibiciones pueden afectar bastante. Es un tema muy controversial, ¿sabes? Y no me gustaría meterme en ese rama, porque digamos que hay gustos para todo, hay fetiches para todo, y es un tema en donde definitivamente de todo lo que yo he visto, traemos un chip en nuestras cabecitas muy errado, ¿no? Y al contrario, deberíamos portar lo que tenemos con todo el orgullo del mundo, porque todo y todas las personas y absolutamente todo el mundo somos lindos de cierta manera, ¿no? Y somos atractivos sexualmente de cierta manera. Sí. Lo que pasa es que a veces no damos con las personas indicadas a las cuales poderles ofrecer, o digamos, no ofrecer, sino lo que nosotros tenemos, poder compartir lo que nosotros tenemos con las personas. Lo que te digo, hay personas que les encanta el gordito, hay personas que les encanta el delgado, o sea, hay gustos para absolutamente todo, y hay personas que valoran lo que cada persona tiene. Entonces yo creo que es un tema más cultural y mental de cada uno de nosotros, que no nos sintamos orgullosos de lo que tenemos y que nos dejemos llevar por esa presión social de que tú tienes que ser así, de que tú tienes que ser, mejor dicho, súper linda, y creo que lo estamos viendo en redes, estamos viendo unas personas que son orgullosas de su estilo, y son estilos únicos. Entonces yo creo que cada persona debería tener su estilo único, porque para todo tipo de gusto hay. Bueno, estamos con Johanna, vamos a una pausa en Ante Todo Mujeres Podcast y ya regresamos. Ante Todo Mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Volvemos a Ante Todo Mujeres Podcast con nuestra invitada, este episodio Dignidad y Poder en la Industria Webcam. Johanna, tocaste un tema importantísimo y es la autoestima. ¿Cómo era ese proceso para enseñarle a quienes llegaban, mujeres y hombres, a tu estudio? Bueno, ustedes lo pueden hacer, pueden monetizar, hay que amarse, hay que tener, me hablaste de personajes, ¿cómo es ese proceso? Yo siempre he dicho que a mí me hicieron falta los 10 semestres de psicología, porque se vuelve uno coach y se vuelve uno psicólogo de las modelos o de los modelos. Y lo que te decía, no es una labor fácil, porque llegar a reeducar a una persona mayor de edad es muy difícil, ¿no? Trae unas creencias, unas culturas muy, muy complejas. Tuve muchísimo la oportunidad de hablar con muchísimos modelos. Imagínate, en mi historia, alguna vez miré una base de datos y alcancé a sumar casi 4.000 modelos que pasaron por mí. ¿De verdad? En el estudio. ¿4.000 personas? Y eso fue hace años, o sea, esa base de datos la revisé hace muchos años. Entonces, la cantidad de personas a las que yo tuve la oportunidad de entrevistar, de conocer, con las personas que yo tuve que tratar, todas son una historia diferente, ¿no? Todas son una vida diferente, todas tienen personalidades diferentes, y aprender a manejar a todo este tipo de personas
los comportamientos de cada una de las personalidades de ellos, pues no fue nada fácil. Para mí fue bastante complejo, es sentarse y recibirlas todos los días, y entonces te cuentan historias y te cuentan su vida, y tratar de llevarlas de acuerdo a la personalidad de cada una es una tarea bastante compleja, porque acá no solamente estás contratando un personal, acá estás contratando modelos que de cierta manera, gracias a su estado emocional, deben proyectar una imagen para poder vender un producto, ¿no? Para poder vender una experiencia. Entonces, tratar de que esta persona, sin ser actores, aprendan a hacerlo, y más en el tema de contenido para adultos, es bastante complejo, es bastante difícil, pero que también fue una tarea muy bonita, porque aprendí a conocerlas, aprendí a conocer a las personas, aprendí a leer a una persona, aprendí a identificar qué tipo de belleza oculta tenía cada persona, ¿no? Hoy en día en la industria ya hablamos de personajes, de performers, entonces muchas veces las modelos, se debe crear un personaje para cada modelo de acuerdo a la personalidad de ellos, ¿no? Y es genial, porque en últimas estamos viendo que a través de un personaje podemos sacar efectivamente de pronto la persona que no es en su vida real, ¿no? Puede llegar a ser una persona, y poder sacar cosas de su vida que no es capaz de sacar en su vida personal, ¿no? En su diario vivir. Entonces se crean personajes, y vamos a perfeccionar ese personaje para poder mostrar ese producto y poder atraer a cierto público. Acá no solamente estamos hablando de sexo, hay que aclararlo, porque de pronto lo hablamos mucho en la industria, pero de pronto para las personas que no conocen la industria, Sí. No saben que acá no solamente se vende un contenido sexual, se vende un contenido, esto siempre lo llamamos nosotros entretenimiento para adulto, por medio de páginas web. Ese término sí ha perdurado a través de la historia, porque se trata de eso, de entretener. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, usuarios, hombres, mujeres, que se conectan a estas páginas solamente por buscar una compañía, y eso lo vemos más que todo en el exterior, ¿no? Los colombianos somos más, los latinos somos más cariñosos, somos más dados a tener más amigos, a interactuar más con la gente. Hay personas que son totalmente solitarias en el exterior, y se conectan para eso, para buscar un amigo, una compañía. Muchas veces O sea, pagan Joana, solo para hablar, por ejemplo. sí, solo para hablar, solo por tener una amiga, una compañera, un amor virtual, solo para eso, porque hay personas demasiado solitarias. Hay hombres que cuentan unas cosas, o tienen unas historias demasiado fuertes. ¿Recuerdas Lo alguna? estamos viendo hoy día. ¿Alguna que nos Sí, puedas compartir? claro, muchas, Porfa. muchísimas historias. Alguna vez uno de los usuarios, que sin querer queriendo se hizo amigo mío, eh, él estaba muy mal, él estaba muy, muy triste, y entonces comenzamos a hablar, y él me decía: lo que pasa es que hace un año, un día del padre, hace un año murió mi esposa. Entonces le digo yo a él como: ok, dime por favor, cuéntame algo lindo que has vivido con tu esposa. Comenzó a contarme unas anécdotas y unas historias bastante divertidas, muy bonitas, y, y entonces yo le decía, al final él terminó, en lugar de estar llorando, porque él estaba llorando, él dejó de llorar y comenzó a reír muchísimo, y se reía, nos reíamos de todo lo que él me contaba. Y entonces él luego me decía: oye, yo me iba a suicidar, ese día yo me iba a suicidar, ¿El día que habló porque contigo? mis hijas, el día del padre que él habló conmigo, él se iba a suicidar, por eso él estaba tan mal. Y él me decía: oye, es que mis hijas me querían celebrar el día del padre, pero yo ya no podía más, yo no podía salir del baño, porque yo estaba muy mal ese día, yo me iba a suicidar. Y gracias a la conversación que tuviste, wow, aprendí o entendí que me tenía que quedar con lo lindo que me había brindado mi esposa. Y eso te lo debo a ti, mira, me lo agradece todos los días de la vida, me lo agradece. Y él me dice: O sea, tengo un ¿sigues lugar muy lindo hablando con con mis él? hijas.
Sí, son amigos de muchos años, de toda la vida. Sin querer queriendo, yo me hacía amiga de mis modelos Joana, ¿y porque había eso una. cómo impactó en ti? O sea, que alguien te diga, me salvaste la vida, aprendí esto, cuando lo que creemos las personas en lo común, en lo banal es, venden solo erotismo, sexualidad, contenidos y ya, y mira esta historia que estás No, hay contando. muchas, muchísimas historias. Esto me enseñó a ser una mujer muy, muy empática con las personas. Entonces, hoy en día trabajo también en otros temas. Soy senderista y trabajo con turismo. Y entonces esto me ayudó a aprender a hacerlo con todo el mundo, sin importar si es una industria de webcam o no webcam. Es entender que el mundo de cada persona es un mundo, los problemas de cada quien, los problemas que hay detrás de la puerta de cada quien son muy difíciles y que hay que entender y ser empático con las personas. Es decir, no podemos juzgar a una persona porque ve pornografía o porque se mete a pagar en unas páginas web. Todos Sí, somos seres humanos y todos tenemos un problema y tenemos unos desafíos en la vida. Entonces, el ser empático con las personas a mí me ha abierto muchísimas puertas. Hoy en día también he tenido la experiencia de que haciendo senderismo, llevando a gente a la montaña, también me han dicho lo mismo. Johanna, yo me iba a suicidar y te conocí, tú me llevaste a la montaña, tuve una experiencia de vida hermosa y aprendí que ver un paisaje, eso me salvó la vida. Entonces, obviamente me ha impactado un montón en la vida. O sea, la industria webcam para mí ha sido un crecimiento personal demasiado fuerte. Te repito, a mí me hicieron falta los 10 semestres de psicología y lo he aplicado en mi vida. Yo muchas veces lo digo, esta industria, si yo no fuera la persona fuerte que soy hoy en día, seguramente me hubiera dañado la cabeza y le hubiera dañado la cabeza a muchas personas que están en la industria. Pero la misma vida nos va enseñando a ser muy fuertes, ¿no? Y a entender el cuerpo humano, a entender cómo funciona esos fetiches, aberraciones que todos tenemos, porque no podemos decir que nadie tenga fetiches, todos tenemos una mentalidad de querer satisfacer ciertas cosas en la vida de nosotros y obviamente no las andamos divulgando porque hay un tema ético que hay que respetar, pero yo digo que todos los seres humanos tenemos un fetiche, tenemos unos deseos, tenemos unos pensamientos y que nadie puede entrar a juzgar esos pensamientos, nadie puede entrar a juzgar esos fetiches. Ya cuando obviamente esos fetiches afectan la vida de otra persona, pues ahí sí ya nos estamos pasando, ¿no? Como pueden ser claro. las violaciones, las aberraciones con los niños, muchas situaciones que no deberían existir, Yo, pero, pero la mente es demasiado fuerte y hay que respetar muchas veces algunas cosas que pasan por la mente de las personas. Joana, tú mencionas algo súper importante con lo que me identifico, que es ser empáticos, pero en nuestro país pues nos cuesta, ¿no? Lo que tú dices, para otros países aquí cualquier persona puede ser bella y bello, pero acá pues no funciona de esa manera. ¿Tienes otra historia que puedas compartirnos así como de la que nos contaste ahorita? De la de nuestro amigo que se quería suicidar, Sí, o es sea, que son o que muchísimas simplemente se historias. sienta muy solo y quiera hablar, que él recuerdes en este momento, sé que son Sí, miles. claro. Hay un amigo que tengo hoy en día, se llama Gary. Él es de, él es de Escocia y es un hombre demasiado solitario, demasiado, demasiado solitario. Ellos allá, pues él vive en un país en donde el frío es mortal, Sí, siempre claro. hay frío. Entonces, él disfruta mucho de ver porque tuve la oportunidad de mostrarle nuestra cultura y mostrarle cómo se vive acá, que acá, por ejemplo, yo vivo en Ibagué, en una ciudad en donde el frío no existe casi siempre, sí, es una ciudad bastante cálida. Entonces, ellos envidian mucho esas situaciones y son felices viendo a través de estas modelos, a través que ellas les cuenten, o sea, que una persona que vive en tanto frío y tan solitaria se conecte y le dicen, no, es que acá está haciendo calor, acá hace calor todo el tiempo. Hombre, ellos dicen como, uy, qué rico, qué envidia, qué rico poder disfrutar de eso, así sea por una pantalla. Y se convierte en un diario vivir, ¿sabes? Se convierte como en un reality. Sí,
Entonces, eso se convierte como en el todos los días yo quiero entrar a ver a esa persona que vive tan cálidamente. Todos los días quiero entrar a ver a esa persona que me da una sonrisa. Todos los días quiero entrar a ver qué pasó, que me cuente qué ha hecho esa modelo o ese modelo. Entonces se convierte en algo que no es sexual, se convierte en un reality que estoy pagando para ver. Y eso le da vida a estas personas de una manera que nosotros como latinos no nos imaginamos. Entonces he tenido casos en donde ellos quieren casarse con la modelo. Hoy en día vemos en las redes sociales historias de hombres que han venido y que han venido a buscar a ¿Y las si niñas. Hay pasa, un tema Joana, si se han importante. casado con alguna que tú conozcas? Sí, sí, en ¿Sí? el transcurso de mi historia yo he visto modelos que se han casado con los usuarios y yo siempre les decía a mis modelos, oye, no, yo sería feliz que vinieran muchos americanos y las llevaran y formaran un hogar muy lindo, pero no, obviamente no siempre pasa, ¿no? Y obviamente existen las historias de las historias. Entonces, también he visto la malicia latina a florecer y es muy triste y tengo que hablarlo y tengo que decirlo porque muchas veces estas personas, modelos, engañan a estas personas que de cierta manera tienen un Sí, corazón muy noble. tremendo. En las redes he visto bastantes historias de usuarios que han venido a buscar a la persona, a la modelo, Sí. y se encuentran con que ni siquiera les contestan el teléfono. ¿Te imaginas esa historia tan dura que es de enfrentar? Un americano llegar acá en busca de un amor, porque no es en busca de sexo, a pesar de que existe el otro lado de la moneda que sí vienen a buscar sexo, ¿no? Sí. Pero también hay personas muy bonitas que vienen a buscar un amor real y resulta que estas personas ni siquiera les contestan el teléfono. Y he visto O muchos casos también, así. Joana, los que los roban y los extorsionan y los secuestran, ¿no? Exacto. También he conocido historias donde en Cúcuta yo tenía un amigo que tenía un estudio y entonces les llegó el usuario al estudio a pelear, me robó, mire, me sacó cierta cantidad de dinero y entonces es muy triste ver esas historias porque no solamente están dejando mal a la industria, están dejando mal a un país entero, porque Claro. ellos se van con una imagen terrible del país y nosotros los colombianos no todos somos así, entonces es muy duro ver y enfrentar estas situaciones, así como he tenido la oportunidad de conocer usuarios del exterior que vienen a casarse, tuve la oportunidad de conocer a uno que estaba totalmente enamorado de mi modelo y es más, fuimos a pasear con él y él se fue feliz, no le cabía la felicidad en el corazón diciendo me voy a casar con esta mujer y para que vean que no es tan dura la situación y que no es como muchos se la imaginan, nosotros cuidamos a la modelo de forma tal que ni siquiera tuviera intimidad con él. Ujú. Entonces las mismas personas que nos rodeaban nos decían, ¿cómo así? Usted vino desde tan lejos para ni siquiera tener una experiencia sexual con ella. No, no la tuvo y él se fue más enamorado que nunca de ella. ¿Y se casaron? Yo perdí contacto con ella, pero no sé si se casaron. La última vez que hablé con ella me dijo, sí, me voy a casar, pero no supe al fin si se han casado o no. Pero hay muchas historias parecidas, similares, de usuarios, han venido, han encontrado amor, hay personas que se han ido, que también han encontrado el amor, hay personas, desafortunadamente también existe el turismo sexual, ¿no? Muy Sí, sí, triste, sí, sí, que claro. también lo he visto, también he visto como ellos les dicen a los modelos, oye, yo quiero ir, pero usted me consigue una menor de edad, usted me consigue un no sé qué, usted, o sea, es muy triste, muy, muy triste. Joana, ya que tocas este tema, bueno, esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Recomendamos este episodio que sea reproducido por adultos mayores de 18 años con completa discreción debido a los temas que estamos tocando. ¿Qué diferencia? Y no pretendo ofender ni maltratar a nadie, pero ¿qué diferencia hay entre prostitución, pues que ya no se llama así, sino actividades sexuales pagas o se deshacen, sí, lo que tú creaste y viste y que tienes pues 20 años de experiencia, sí, por el webcam, por ese entretenimiento para adultos? ¿Qué diferencia hay? ¿O no hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensas tú? Prostitución y modelos webcam, ¿te Sí, refieres a eso? sí, señora. No, pues es que son dos términos totalmente diferentes y alejados. La modelo webcam está generando un contenido virtual, no hay contacto físico nunca.
pues a Ujú. menos de que ya se genere una relación usuario-modelo y ya. Pero las reglas y las normas en el modelaje webcam es que no hay contacto físico, ¿no? Sí. Y hay un tema bastante complejo que es la prostitución. Entonces, digamos que, ¿cuál es el concepto de prostitución? Entonces, hay algo que se llama consentimiento o coacción entre, entre dos personas, ¿no? Sí, Entonces, hay un intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero. A eso lo conocemos como prostitución. sí. En este caso, hay una interacción de entretenimiento virtual, porque no hay contacto físico, con una modelo usuario. Es una imagen por la que un usuario está pagando. En esa imagen se pueden tratar miles de temas. Entonces no solamente está la parte sexual, como ya te lo estaba diciendo, no, Sí, no sí, sí, siempre es sí. sexual. A veces puede ser solamente de interacción, de diversión. Entonces son dos temas, creo que son muy diferentes, muy, muy Ujú. diferentes. Joana, hay tanto fetiche en las personas, en la humanidad, que cuando hablábamos me contabas cómo, aparte que te ha tocado escuchar, ser coach, ser psicóloga, entender, comprender, cómo a muchas modelos les ha marcado tanto que han necesitado terapia y que mucho por lo que han vivido. No sé si actualmente tú conozcas, pero actualmente alguna de las grandes organizaciones de esta industria tienen psicólogos o psicólogas para sus modelos. Todos, ¿Psicólogos y todos. psicólogas? Todos, realmente a través de esta industria yo me he dado cuenta y he aprendido que todos los seres humanos en algún momento o de por sí que deberíamos tener terapia, ¿no? Y más con la situación que estamos viviendo hoy en día, Sí, sí, sí. situaciones como el tema del COVID que nos dejó tantas falencias psicológicas, con nuestros niños jóvenes que estamos creciendo como en un medio tan duro y con tanta enfermedad de salud mental. Todos necesitamos en algún momento una terapia psicológica y eso sería una buena experiencia para cualquier tipo de persona. Sí, sí, sí. Obviamente en la industria del modelaje webcam hoy en día se exige, es importantísimo que los estudios tengan psicólogos. Hay una de las plataformas y creo que no solamente lo maneja una de las plataformas, bueno, no mentiras, sí lo manejan varias plataformas, manejan una entidad, una empresa que se llama Pineapple, que es apoyo psicológico gratuito para todas las modelos sin importar el país en donde estén. Y es gratuito. Entonces, Mira. claro, hay apoyos de parte de toda la industria, apoyo psicológico. Los estudios debe haber un psicólogo, una psicóloga especialista en el tema, pero tiene que haberlo, porque son temas bastante densos muchas veces, pero también por el crecimiento personal de las personas que operan esta actividad. Todos deberíamos tenerlo y sí, sí, claro, todos lo tenemos. Es así como tenemos que contratar monitores, tenemos que contratar diseñadores, publicistas, fotógrafos, así mismo se tiene en cuenta el tema psicológico. En la industria webcam hay que tener, sí, diseñadores, publicistas. Sí, claro, claro. Esto es un tema visual y como todo negocio hoy en día, communities managers, fotógrafos, diseñadores, publicidad, todo eso es una empresa como cualquier otra. Joana, bueno, ya vamos a ese tema, pero ¿cómo era esa relación con las familias? Hablábamos que muchas mamás llevaban a sus hijas impulsadas porque esto es dinero fácil, venga, vaya para allá y trabaja y gana platica. Sí, es un tema muy complejo. Antes, como te decía, hace años era muy difícil ver una familia así, ¿no? Al contrario, las personas lo hacían como escondidas, a escondidas de sus esposos, de sus mamás, y era un tema bastante complejo antes de manejar porque a uno le tocaba básicamente trabajar el tema con las modelos de que primero pues intentaran hacerlo muy abiertamente con sus familias, sin mentir,
y más, en aquella época tuvimos un caso en donde la mamá fue y le cortó el cabello a la modelo, le hizo un espectáculo muy fuerte porque antes era muy duro para ¿Se una lo cortó mamá, como para una castigo? familia. Porque la Sí, fue descubrió. un escándalo. Tuve varios escándalos de mamás, desafortunadamente, pero los tuve. Pero era como enseñarles a ellas o a ellos como, ven, esto es una labor y tratar de cambiar ese chip de una mamá, pues obviamente es una tarea imposible. Mm, pero también tuve el otro extremo, en donde mamás acompañaban a las modelos a la entrevista. Entonces ya como que el tema comenzaba a cambiar y sobre todo eso se vio a través del tiempo. Tuve mamás haciendo entrevistas con las niñas, perdón, con las modelos, no son niñas, Ujú. son modelos. Em, entonces, y vi muchas familias, desafortunadamente en esto se ve absolutamente de todo. Yo tuve doctoras, abogados, personas súper especialistas, personas Mujeres, de, perdón, personas profesionales. sí, claro, mujeres profesionales que de cierta manera o lo quisieron hacer o no tenían trabajo y pues llegaron al tema. Pero tuve eso absolutamente de todo, muchísimos años viendo mujeres de todo tipo, con todo tipo de carreras y, y personitas que hasta ahora salían de su colegio y ya tenían su cédula y comenzaban a trabajar. Entonces se ve todo tipo de personas, se ve todo tipo de estratos, se ve, bueno, a través del tiempo lo alcancé a visualizar y también vi muchas familias de bajos recursos que tenían a sus hijas y ellas mismas llevaban a sus hijas a que fueran modelos webcam, porque no es un trabajo que da dinero, porque es un trabajo aparentemente fácil, que no es A para eso nada vamos. fácil. ¿Es dinero fácil, Joana? No es dinero fácil, no es dinero fácil. Es muy complejo hacer dinero en el modelaje webcam, porque no solamente está el tema del cuerpo de cada persona, está el tema psicológico, está el tema profesional, de hacerlo de una manera profesional, no solamente por hacerlo, por meter una modelo en una habitación y ponerle una cámara y mire a ver qué hace. No, es un proceso bastante complejo de aprendizaje continuo. Entonces, es bastante complejo, no es un trabajo fácil como lo llaman muchas personas. Joana, y la mayoría buscaban de modelos, buscaban estar en el anonimato, es decir, no quiero que nadie se entere porque fijo me juzgan, fijo me señalan y creen que yo soy, no sé, una trabajadora de actividades sexuales pagas y me van a ofrecer, digamos que genera un poco de confusión. Tú mencionaste esposos, o sea, los mismos esposos permitían o estaban de acuerdo en estas situaciones, esposos, esposas. No, no, no todos, obviamente no todos. Y hoy en día sigue existiendo ese tema, ¿no? De que mi esposo no sabe que yo lo hago, no le gustaría, obviamente, hay mentalidades diferentes. Hay hombres que sí lo permitían, esposos o esposas que sí lo permiten, porque pues lo ven de una manera profesional como lo vemos muchos. Pero hombres obviamente que no, no, ¿cómo se te ocurre que mi esposa, mi mujer va a estar mostrando su cuerpo a otra persona? O sí, no, Ujú. esas son mentalidades muy diferentes. Hay, es muy difícil, el tema familiar es bastante complejo de manejar. Hay personas que sí, abiertamente, es más, hoy en día se está viendo mucho mujeres solteras, ¿no? Y dicen, no, yo para qué voy a tener una pareja si yo estoy bien así, es mi trabajo, no lo van a aceptar, es difícil enfrentar también ese tipo de relaciones. em, Porque pues las mismas modelos dicen, es muy difícil que alguien vaya a aceptar ese tipo de cosas, como también encuentran hombres maravillosos que antes las apoyan o familias que las apoyan de muchísimo. Todavía Claro, existe, pero sí ha cambiado un poco a través del tiempo esa percepción de familia y de conocidos. claro. Bueno, ya regresamos. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Vamos a una pausa. Ante todo, mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Estamos con Johanna y este episodio, Dignidad y Poder en la Industria Webcam. Johanna, pues agradecerte, de verdad que
no es fácil exponerse pues de esta manera porque volvemos al tema de los prejuicios. Pero yo pues quiero, digamos, saber algo y es, va a seguir pasando, van a seguir creciendo todo este tipo de estudios, como tú dices, es una industria. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer a las modelos? O sea, si va a trabajar en esto, tenga en cuenta lo siguiente y cuídese y cuide su salud mental. ¿Qué se les puede decir? Mm, Claro, esto va a seguir creciendo, es una industria y es un negocio que nunca va a acabar, porque pues esto en las personas, en los usuarios, no, nunca se va a acabar, ¿no? Sí, todos los días nacen estudios nuevos, han venido oleadas de personas que creen que el negocio es muy sencillo y entonces montan un estudio, hay estudios que cierran constantemente, eh, hay muchos factores, ¿no? Yo digo que para montar un negocio de esto se debe tener muchísimo conocimiento de hacerlo de la manera más legal, honesta y respetuosa del mundo. Mm, Invertir dinero, que se necesita el personal adecuado, se necesita la infraestructura adecuada. No es nada sencillo hacer eso. La gente piensa que porque voy a montar una o dos habitaciones ya tengo un negocio y eso no es así. Se debe invertir en capacitación, en acompañamiento para las modelos, en una infraestructura empresarial bastante fuerte. Hay unas industrias en este negocio demasiado exageradamente grandes que hacen las cosas muy bien hechas. Y de pronto, para las modelos que quieran entrar a la industria, a mi manera de ver, es una carrera muy bonita cuando se logra hacer de la mejor manera. Me refiero a que realmente uno se debe capacitar, uno debe entender a qué voy y cómo lo voy a hacer. Buscar estudios profesionales, estudios que tengan una trayectoria buena, no meterme en cualquier lugar, que porque es mi amigo, que porque lo conocí, que porque me lo recomendaron. Investigar bastante, que información en internet hay demasiada para poderlo hacer de la mejor manera posible. Desde el primer momento uno debería tener un acompañamiento psicológico para esta labor. Desde el primer momento uno debería tener un acompañamiento profesional para esta labor. Muchas veces creen que porque tengo un computador en mi casa y una cámara, entonces también lo puedo hacer sola desde mi casa, ¿no? Lo recomendable es que se haga acompañada de personas profesionales, Sí. no que lo hagan a la loca o porque sí, porque se me dio, porque me dijeron que esto daba plata. No, no es tan sencillo y realmente hay que hacerlo bien hecho. Joana, ahí vamos con dos temas, pero el primero es, en nuestra conversación previa yo te decía, ¿y hay mujeres con discapacidad? Y tú me dices, un montón. Quiero saber, primero, cómo es como el contacto con ellas, si llegan por la necesidad o por qué, y si pueden monetizar igual, porque, a ver, hay una realidad y es que cuando vivimos con una discapacidad, nuestro trabajo es menospreciado, somos menospreciadas, entonces no sé, si usted hace tal trabajo, pues se le paga menos, o lo que hacen las personas con discapacidad es malo, es mediocre, entonces ellos deben ganar menos porque se les está haciendo un favor. En la industria webcam, cuando contratan a una modelo o un modelo con discapacidad, le pagan menos por cada, yo no sé, eso se monetiza por cliente, por día, por hora, ¿cómo es eso? Sí, hay muchas personas con limitaciones, pero es una labor. Esta industria siempre me ha encantado porque de cierta manera empodera a las personas que interactúan en ella, Y hablábamos tanto de eso, de modelos poder. como ¿Por qué crees industria. que Ujú. empodera a las personas que trabajan en esta industria? ¿Por qué afirmas eso? Porque cuando tú empiezas a conocer la industria, te das cuenta que esta industria ayuda a que las personas tengan como ese autoconocimiento, ¿no? Sí. Y muchas veces me pasó a mí que las modelos llegaban y me decían, wow, yo no pensé que fuera tan linda, yo no pensé que fuera tan acogida, yo no sabía que yo tenía esto Ay, tan lindo, mira. yo no sabía que yo era bonita, yo no sabía que yo le podía gustar a otra persona. Por lo que hablábamos de la cultura que venimos con nuestra cabecita llena de cosas. Entonces,
Es una industria que realmente empodera a las personas. Y si estamos hablando de mujeres, hay un empoderamiento femenino bastante fuerte y hay una labor muy bonita. Cuando tú encuentras, no puedo hablar de manera general porque cada caso es específico y tampoco me Claro. quiero generar controversia de que "Ay, ella dijo que era así y así no es". Cada caso es específico, Ujú, cada contexto es totalmente diferente, pero lo que yo sí puedo decir a nivel general es que cuando estas personas que de cierta manera la sociedad discrimina por X o Y cosa, que porque tiene una limitación, em, cuando ellas se dan cuenta que esta sociedad, primero, que la industria no las discrimina, que ujú. cuando pueden tener ese empoderamiento personal y se pueden dar cuenta que su condición puede resaltarse de cierta manera, wow, eso algo muy hermoso, es muy lindo, porque la persona realmente se reafirma a sí misma y realmente termina diciendo, yo soy mejor que cualquier persona, yo soy linda, yo Yo, soy hermosa, yo tengo capacidades, yo tuve una modelo que tenía limitación visual si que era baja visión, te y iba a hablar de ella. sí, Esa que era era de la baja pregunta, si visión. recuerdas cómo le Entonces fue ella, a no, la modelo que bien, o tuviste sea, que era baja fue. visión. Hoy en día la tecnología está demasiado avanzada. En esa época pues no tenemos tanta tecnología, pero logramos trabajar con esa persona y Sí. era un boom, o sea, era una locura. Era muy bonita la labor con ella, fue un trabajo muy bonito. Tú aquí encuentras personas que tienen limitaciones de movimiento, y cuando logran tomar la industria como es y entender la industria como es, viven felices y son súper seguros de sí mismos y se les olvida esta sociedad tan discriminativa en la que vivimos. Entonces, no, lo que yo te decía, hay gustos para absolutamente todo. Acá no solamente estamos hablando de aspecto físico, sino de condiciones de todo tipo. Entonces, hay Sí, público para todas las personas. ahora que mencionas eso, quiero que hablemos un poco de la estética del performance, ¿no? Cómo es un estudio, o sea, piensa que le estás hablando a personas como yo, que no vemos. Entonces, descríbenos cómo es un estudio, toda esa estética, todo el montaje, la lencería para las modelos, los personajes. Me hablaste en nuestra conversación previa del maquillaje, de toda esa estética que hay dentro de esto, cómo compran la ropa, cómo la escoge, quién monta el personaje, porque detrás, tú dices, son actrices más que cualquier cosa o actores, ¿sí? Dependiendo de cómo es esa estética. Lo que pasa es que desde mi punto de vista de hoy en día, porque no estoy enfocada solamente en estudios, sino también me he logrado enfocar en modelos independientes. Entonces son muchos factores, porque lo ideal es que todo sea como un cuento de hadas, ¿no? Para algunos estudios que son bastante profesionales, invierten mucho en la acomodación de una habitación, por ejemplo. Entonces, la iluminación, entre más tecnología, mejor. La iluminación a veces es súper profesional para muchas personas. La estética del room tiene que ser perfecta. Se contratan hasta diseñadores para poder hacer un montaje perfecto. Y hay personas que meten muchísimo profesionalismo en esto y además mucho dinero en la acomodación de la estética del lugar, Pero en ¿cómo crean? maquillistas O sea, es una profesionales. cama, es un sofá, es de todo, ponen cuadros, Allá, ¿cómo puede ser? allá voy porque no todos son iguales, obviamente. Ujú. Entonces, así como hay estudios muy profesionales que le invierten tanto a una acomodación, hay lugares muy sencillos o hay muchísimas formas de hacer un streaming. Entonces, hay modelos que lo hacen en la calle, por ejemplo, en un carro, lo ¿En la hacen calle? en la biblioteca. Obviamente se genera como ese morbo sin estar mostrando la calle, obviamente, porque lo que te digo, esto no todo es sexual. Sí, 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 Realmente eso ya esto no lo no todo es sexual. aclaraste. Ujú. Entonces muchas veces hacen un streaming en una biblioteca, en la calle, en una cafetería, obviamente teniendo mucho cuidado de mostrar a otras personas porque las mismas plataformas prohíben este tipo de conductas, Sí, o menores de edad, no, obviamente. sí, sí, sí. Pero hay muchísimos escenarios que se pueden tener en cuenta, hay muchísimas modelos y sobre todo las modelos del exterior que lo hacen desde sus casas, desde la cocina, desde la piscina, desde su estudio, desde la cama, o sea, son muchísimos escenarios y muchísimos personajes y hay otras personas que simulan
un lugar en una habitación. O sea, es que es una diversidad demasiado grande y pues sí, el ideal de antes, digo yo antes porque pues antes lo único que uno pensaba era montar una habitación con una cama y Sí, simular que la persona o la modelo estaba en su habitación. Pero hoy en día, escenarios muchísimos, muchísimos escenarios. Y acá, digamos que cada quien trabaja como más le llame la atención, como genere su personaje, su performance. Entonces no te Joana, puedo y decir, hay un estereotipo en particular. respecto a esos personajes, ¿lo crea cada modelo o los dueños del estudio asesoran? ¿Cómo compran la ropa? Si es, digamos, la lencería, ¿no? Pues si es lencería, porque tú me has dicho que pueden ser profesores, enfermeras, bueno, cualquier tipo de vestuario. ¿Cómo adquieren eso? ¿O se les presta y luego pagan? ¿O cómo es esa parte para las modelos y los modelos? Sucede lo mismo con el vestuario. Hay tanta diversidad que cuando hay un estudio que es muy organizado y muy profesional, ellos mismos asesoran a sus modelos, entonces crean un personaje junto con ellas, analizan muy bien la situación, analizan la forma de ser de la modelo, su personalidad, así mismo como que encajan en sus personajes, ¿no? Y todos los estudios todo el tiempo están viendo, tú los puedes ver en redes sociales porque hay muchos estudios que publican sus historias y puedes ver cómo ellos trabajan tan duro para lograr un performance adecuado para cada persona. Sí. Pero pues al mismo tiempo hay personas que lo hacen muy elemental, muy autónomo, entonces también solamente hay personas, tú encuentras en esta red de modelos, chicas que están en sus casas, en pijama, desayunando, o sea, hay una variedad de Ay, situaciones no, demasiado sin grande. bañarse ni arreglarse y hacen videos, no te lo creo, y Sí, les dan plata, o sea, no. sí, sí, depende cómo manejes su streamer, ¿no? O sea, eso es relativo. Yo lo estoy viendo desde afuera, ¿no? Hay estudios que me criticarán y dirán, ay, pero estás incentivando que la modelo lo haga de otra manera. No, es un trabajo muy difícil y ojalá todas lo hicieran por medio de estudios profesionales para que puedan aprender a hacer este performer. Eso no es fácil, no es que, ay, desde mi casa en pijama yo me puedo conectar. No, para lograr eso tuvimos que haber pasado por un proceso bastante Claro. largo. Joana, ¿quién es Sofía? Sofía es un personaje. Sí. Sofía es un personaje, es una mujer bastante inteligente, retadora, es la jefa de archivo de una clínica dental y transmite desde su oficina, delante de sus compañeros de trabajo, a escondidas, ¿no? Es un secreto, Sí. pero hace Ok, dinero a través de las plataformas. sí. ¿Hace cuánto nació Sofía? Hace como 2 años. Ujú. Y bien. Sí, es un personaje muy interesante, es un personaje que cambió la vida de muchas personas porque es una mujer que le ha dado como que una lección de vida a muchas personas, no solamente a los usuarios que la visiten en sus páginas, sino le ha dado una lección de vida a muchas otras personas. Le ha enseñado a ser fuerte y también como muchos performers que se crean en la industria, le ha enseñado a las personas que lo manejan a tener esa fuerza que no se puede tener en la vida personal de uno, ¿no? Hay Sí. muchos modelos que son son demasiado débiles emocionalmente, de pronto tienen la tendencia de dar con personas que se aprovechan de su nobleza y no son capaces de ser fuertes emocionalmente, pero estos personajes como que les dan esa escapadita y también esa enseñanza de poder ser fuertes. Claro. Joana, tú tienes familia y de pronto saben, no saben cómo es eso, o sea, tener un tema tan álgido, sí, tan que repetimos lo inicio, para nuestra sociedad, pues no es fácil, no es común, no es habitual. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso
¿Cómo se maneja eso ya en lo más íntimo del hogar? Personalmente, mi familia sabe que llevo muchos años trabajando en la industria. Cuando yo empecé el negocio, obviamente para mí fue muy duro porque mi familia siempre ha sido muy conservadora y traté de ocultarlo. Yo teniendo estudio, ¿no? Porque ni siquiera era modelo. Ujú. Yo teniendo estudio, yo lo ocultaba. Entonces me pasaba algo muy chistoso porque mi papá sabía todo lo que yo hacía. Él sabía cuántas personas contrataba, él sabía cuántos dólares nos entraban, él sabía todo absolutamente de mi empresa, lo sabía, pero él no entendía qué era lo que vendíamos nosotros. Él Ay, iba al no. estudio, pero él no subía a las habitaciones. Entonces, para mí era muy duro ocultarlo. Obviamente siempre es muy feo ocultar las cosas y más de la familia de uno. Hasta que Claro. un día se me ocurrió meter a mi hermano al negocio. Obviamente mi hermano sí sabía absolutamente todo. Un día meto a mi hermano al negocio, montamos un estudio en Medellín y él un día olímpicamente me dice, le tengo un chisme, mi papá ya sabe, yo, "Ugh". O sea, se ¡Uy, me qué derrumbó ese susto! castillo de mentiras que yo había formado y yo, no puede ser, me dio muy duro y yo sé que para mi papá fue muy duro porque él antes me decía, enséñale el negocio a mi hijo. Ujú. Entonces, para mí fue muy duro eso. Pero bueno, al fin y al cabo, aprendí a defender la industria a capa y espada. Es una industria en la que he trabajado muchos años y nos ha dado muchas oportunidades económicas. Entonces, y se convirtió en mi carrera al final de cuentas. Entonces, al fin, ahorita, hoy en día yo digo, si el resto de mi familia sabe o no sabe, digamos que no lo sé, pero, pero defiendo la industria, a capa y espada la defiendo y si alguien se me acerca, yo con todo el orgullo le digo, sí, claro, yo trabajo con la industria, es una industria hermosísima, es una industria que me ha enseñado a ser mujer, a empoderarme en la vida un montón, me ha enseñado, me ha hecho la mujer que soy hoy en día, soy una mujer empresaria, soy una mujer que lucha por sus ideales y sobre todo soy una mujer que todo el mundo quiere porque soy demasiado empática y he aprendido a manejar a la gente. Eso que tú dices, Entonces, Joana, me quería también que cerráramos un poco con eso. Bueno, lo de la empatía ya, pues bueno, hay que fortalecerlo, hay que hacerlo, el escuchar, ¿no? Tú decías que aprendiste a escuchar, porque antes, que es ujú, como me hiciste reír la vez que hablamos antes, que, que era como los psicólogos que hablaban y bla, 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 y tú nada, nada, y que al final le decías, ¿y cómo te sientes con eso? Sí, eso me hiciste reír mucho porque yo decía, es cierto, dicen así, no, tenaz, pero aprendiste eso. ¿Y cómo podemos darnos como esas recomendaciones de cómo leer una persona? No, ese es el trabajo de las y los modelos, leer a quien tienen al frente de esa pantalla. ¿Qué podemos tener en cuenta para leer una persona, para entenderla, para saber cómo debemos interactuar con esa persona? lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a escuchar y aprender a observar fuera de nosotros mismos. Entonces, lo que yo te contaba es que yo tengo un pequeño, bueno, tenía, porque ya no lo tengo, tenía como un pequeño choque con los psicólogos. Yo no iba al psicólogo porque yo duré muchos años escuchando modelos y entonces ellas llegaban con las mismas historias de siempre, ¿no? Y son muchísimas personas, entonces no me justifico, pero para mí era muy duro tener que escuchar tantas historias y casi siempre las mismas historias, entonces al final una modelo se me sentaba al frente y me decía, oye, es que imagínate que me pasó esto con el usuario, y entonces no sé qué, y comenzaban con esa emoción a contarme, y yo en medio de tantas ocupaciones, yo en mi mente era como el bla, 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 entonces al final no escuchaba muy bien la historia, pero, pero ellas, yo les generaba como esa confianza, ¿no? Entonces yo digo, los psicólogos les debe pasar lo mismo, ¿no? Se sienta uno con el psicólogo y uno a contarle las mismas historias de siempre, entonces el psicólogo se le convierte como el bla, 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 y con eso, ¿cómo te sientes? Decía la película. No. Entonces, pero yo tenía ese rollo en mi cabeza, pero bueno, no, al final yo sí tomo terapia y mi psicóloga es un amor de persona y sé que me pone mucha Arréglalo, atención, ¿no? tienes que arreglarlo. Yo sé que ella me pone mucha atención, pero también aprendí, como yo entrevistaba a tantas personas, entonces, de cierta manera tú aprendes a leer esa comunicación no verbal, ¿no? Y Eso. a identificar Ujú. lo que tú estás viendo en los ojos de las personas.
y como que uno comienza a encasillar a las personas en ciertos estereotipos de personas. Entonces me llegaba una persona y yo decía, ok, ella es de las juiciosas, ella es de las disciplinadas, ella es de las perfeccionistas, ella es de las irresponsables, ella es de las que generan polémica, ella es de las que solamente quiere venir por esto, ella es la que está desenfocada en la vida. Entonces uno comienza a encasillar a las No, por personas. Dios. Sí, entonces yo conozco una persona y mi hermano era muy chistoso porque él me decía, bueno, una entrevista, entonces yo le decía a mi hermano, no contratemos a esta persona porque esta persona le va a generar este y este y este problema. Y él me decía, ay, contratemos, necesitamos personal, no sé qué, usted le pone problema a todo y yo, no, pues no es que le ponga problema, es que estoy previendo lo que puede suceder. Sí. Preciso, la contrataba y pasaba eso. Y él me decía, usted parece bruja. No, no es que yo sea bruja, es que ya conozco a las personas. Entonces, yo creo que un elemento fundamental es aprender a escuchar, a estar muy atento, y algo que nosotros no tenemos y que la mayoría de personas no tiene, es que no sabemos escuchar. Entonces, como que no estamos muy atentos a los demás, sino siempre estamos atentos a nosotros mismos. Cuando tú realmente te pones a mirar a los ojos a una persona e intentas leerla, es muy fácil leer a una persona. Es muy fácil identificar cuáles son las necesidades de esa persona, es muy fácil, pero simplemente es un tema de observación, de conciencia, de mirar a las personas a conciencia y identificar cuáles son sus necesidades, qué es lo que requiere esa persona, si solamente requiere atención desafortunadamente también estamos en una cultura en donde solamente juzgamos, ¿no? Exactamente. Entonces solamente nos dedicamos a juzgar y entonces ella tiene esa blusa tan fea, la tiene mal acomodada, está sucia, está percudida, está vieja, está rota, o sea, solamente tenemos en nuestra cabeza juzgar, pero no nos ponemos, y competir, no nos paramos. Yo y me competir. Veo mejor, yo quiero ser la otra, yo quiero ser, Exacto, tener más, entonces, y competir y juzgar. Competir y juzgar, a eso nos dedicamos y queremos estar haciéndolo todo el tiempo en lugar de parar. Llega alguien de mal genio y sucede muchísimo, llega alguien de mal genio y te empuja en la calle, yo, oiga, esta desgraciada, ¿por qué me empuja? Y no sé qué, y comenzamos a pelear, pero tú no sabes qué está pasando con esa persona y no paramos un segundo a decir, oye, espérate, esta persona me empujó, ¿será que está mal, está bien, se va a desmayar, se va a caer, tiene problemas, está corriendo, qué problema tiene en su casa? No. Simplemente juzgamos, ay, esta no sé cuántas me empujó y es una desgracia. No, pero espérate, sí, no. Entonces, es que esa no, es una no sé cuántas, es que es una chismosa, pero no nos detenemos a pensar por qué lo está haciendo, qué está pasando en su vida personal. Simplemente juzgamos. Entonces, ya cuando uno aprende como a parar un momento, pensar el chisme, ¿no? El chisme es delicioso. Entonces, lo máximo, no, imagínate que fulanita no sé qué. Oiga, pero espere un momento. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué estará pasando? Simplemente juzgamos y nos amargamos también la vida por eso, ¿no? Entonces también aprender cómo a analizar un poquito mejor. Joana, pues bueno, particularmente me quedo primero con eso de la escucha, de ser empáticos, de la autovaloración, del amor propio, hablando de un tema que muchos creen turbio, prohibido, feo, inmoral, y hoy nos has hablado desde unos valores, una madurez, una ética de la responsabilidad, esa ética del cuidado que debemos tener con las y los demás. Entonces, de verdad, agradecerte tu tiempo, agradecerte que te expongas de esta manera, porque pues esto va a ser público y pues hoy creo que derrumbas un montón de creencias, imaginarios que tenemos quienes no tenemos ni idea del tema. Entonces no sé qué quieras decir para finalizar. Nada, pues el modelaje webcam es una labor muy bonita, la defiendo muchísimo, defiendo a las personas que se dedican a esta labor, llámese modelo, llámese monitor, llámese jefe, dueño de estudio, fotógrafo, porque en medio de todo cuando lo hacemos de una manera profesional, vemos muchísimos valores en todos y cada uno. Es una carrera y es una industria muy completa, así solamente lo quieran ver por el lado pornográfico, pero es una carrera muy completa que empodera personas,
que ha sacado no solamente de problemas económicos, sino también de problemas afectivos, emocionales, a millones de personas. Ha empoderado a muchísimas mujeres, muchísimas personas, los chicos que tienen, los chicos que no tienen un género diferente al de las mujeres, también han tenido una oportunidad para salir, sentirse libres, de expresarse. O sea, es una carrera exageradamente completa. Es una carrera que ojalá las personas que ingresen o que estén en ella lo hagan de una manera muy profesional y muy seria, no solamente por salir de la escasez, no solamente por salir del paso, por un trabajo momentáneo, sino que si se van a decidir a hacerlo, que lo hagan realmente de una manera muy profesional, porque es una carrera muy bonita que nos enseña muchas cosas. Desafortunadamente existe un tema ético que es muy respetable también, pero lucho mucho en contra de las personas que van en contra del modelaje webcam, porque no solamente como dicen muchos por ahí vulgarmente, vienen a mostrar el trasero por plata, y eso no es así. No es tan fácil como la gente lo cree. Entonces sí, defiendo mucho esta labor tan bonita. Es una labor que me ha dado muchísimos aprendizajes en mi vida. Bueno, Joana, muchísimas gracias. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. En la producción, María José Sierra Daza, Samuel Trejos, José David Díaz, y con el apoyo de muchísimas personas para que estemos hoy acá. Si desean contar una historia, nos pueden contactar al WhatsApp más 57-310-570-2702. Estamos desde Bogotá, Colombia. Les deseo lo mejor y hasta una próxima oportunidad. Ante Todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Ante Todo Mujeres Podcast se emite desde Bogotá, Colombia. Dirección general, Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. Producción, José David Díaz Huertas y Samuel Trejos Cardona. Con la colaboración especial de Marta Elizabeth Mojica Carrillo y María José Sierra Daza. Si tienes una historia para contar o deseas contactarnos, lo puedes hacer a través del correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeresirius@gmail.com, o al WhatsApp más 57-310-570-2702.